Pero yo tengo el privilegio de tocar uno de los temas que más me gusta tocar, que es un tema para mí muy importante, es muy importante para la vida cristiana, es muy importante para tener éxito en la vida cristiana. Esto es conocer acerca del amor y la gracia de Dios, y muchas veces es la base de nuestra victoria a través de la fe, y puntualmente a través de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesús. La semana pasada terminábamos la tercera parte de la revelación de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Hablábamos de lo importante que es no conocer el hecho histórico, sino que ese hecho se revele a nuestra vida y que tenga el poder de cambiar nuestra vida aquí en la tierra, y que podamos estar en un nivel alto de fe. Esto sucede cuando la revelación de la cruz del Calvario se hace carne en nosotros, porque una cosa es conocer el hecho histórico de lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años atrás con el Hijo de Dios, con Jesús, y otra cosa es que eso tenga impacto en nuestra vida. Pero hay muchos obstáculos. El obstáculo es la falta de fe, los obstáculos pueden ser la cultura, los obstáculos pueden ser argumentos, y hablábamos de muchas cosas como películas, cuadros que vimos, que nos limitan el poder entender la revelación de la cruz. Pero hoy vamos a hablar, y es algo que se desprende de lo que sucedió con nuestro Señor Jesús, y es acerca de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que tiene el poder de quitar la culpa de los pecados, que tiene el poder de darnos victoria. Y la Biblia dice de que por la sangre nosotros somos vencedores. En Levíticos capítulo 17, verso 10, ya al pueblo de Israel, en los días de Moisés, Dios les da podemos decir un atisbo, hay una profecía, hay un versículo que revela de que la libertad, el poder, la vida estaba en la sangre. Cuando Dios le prohíbe a los israelitas que no debían comer sangre de ahogado. Dice la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 17, verso 10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel, o de los hijos, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere la sangre, y la cortaré de su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí vemos cómo ya el Señor, sin que el pueblo de Israel tenga la revelación completa, pero vemos que entre estos versículos está, digamos, el secreto que a nosotros nos es revelado. A ellos se le prohibía comer o tomar esa sangre de ese animal que servía para expiación, para limpiar el libro que tenía Moisés, para limpiar los utensilios con que ellos celebraban las ceremonias y esos rituales para entrar en la presencia de Dios. Sabemos que en aquel entonces Moisés tenía los símbolos, tenía la sombra de aquello que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? Lo perfecto, lo eterno, lo que sí tiene poder para limpiar la conciencia del ser humano, y estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesús. Ese cordero que ellos sacrificaban profetizaba y simbolizaba a el Señor Jesús, que iba a venir como el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir al Jordán para ser bautizado, él lo vio, exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a los israelitas
el Señor le había prohibido que ellos coman o beban la sangre de ese animal. ¿Por qué? La respuesta es esta: porque la vida de la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y estaba profetizando que la sangre de Cristo, la sangre de ese Cordero perfecto que viene de Dios, tenía el poder de quitar los pecados de la conciencia del ser humano. Pero ya ha venido nuestro Señor Jesús, el Verbo hecho carne, en el libro del evangelista San Juan, capítulo 6, verso 54. Dice el Señor Jesús acerca del mismo, de su carne y de su sangre, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sigue diciendo la palabra del Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué importante, cuán importante es entender este tema para nosotros, mi querido oyente, seas incrédulo o seas cristiano. Y aún hay muchos creyentes, muchos cristianos que no comprenden el poder de la sangre de Cristo y muchas veces la pasan por alto. Pero sin embargo, la palabra del Señor una y otra vez nos habla acerca de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A los israelitas se les prohibió porque la sangre de la carne, la vida de la carne estaba en la sangre, dice la palabra del Señor. Ahora viene el Señor Jesús y nos dice que si no comemos y si no bebemos su sangre, no tenemos vida en él. Por eso la iglesia el Señor la ha sentado en lugares altos y es la única, el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo que hemos aceptado a Jesucristo como único Salvador, lo que tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida, los que tenemos derecho al árbol de al árbol de la vida, lo que hemos reconocido nuestros pecados, lo que hemos sido lavados en nuestra conciencia por la sangre del Cordero. El Señor dice que nos ha sentado en lugares altos. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la única que tiene este privilegio de tomar la copa, que es esa copa del nuevo pacto, que es su sangre, y comer su carne. Y ahí tenemos vida en él. No hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra sociedad humana, no hay ninguna otra que tenga ese privilegio, no hay nadie más que tenga ese privilegio de renovar el pacto. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, las semanas pasadas hablábamos acerca de estos días de fiestas donde se recuerda el 24 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es recordar la muerte y resurrección. Por eso la iglesia, cuando se sienta a comer ese pan que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y a beber esa copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros, lo que estamos haciendo es recordar la muerte del Hijo de Dios y recordar su resurrección. Esto es sumamente importante. La palabra del Señor dice: la vida en la sangre está, profetizando la sangre de nuestro Señor Jesús. Mi querido oyente, sabemos que un cuerpo sin sangre no tiene vida. De igual manera, la palabra de Dios estaría muerta si no hablara de la sangre de Jesús. Nuestra prédica también estaría sin sentido, estaría muerta, porque no estaría viva por la sangre de Cristo. Porque para eso vino nuestro Señor Jesús, para derramar su sangre en expiación de nuestros pecados. Aún Moisés roció el libro con la sangre del Cordero sacrificado. Esto significa que Jesús es la palabra hecha carne, el Verbo de Dios. Y nuestro Señor Jesús fue Él mismo, la palabra viviente, bañada en su propia carne, o bañado en su propia carne, en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia
que es la palabra de Dios, está viva por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido oyente, cada vez que leemos la palabra del Señor y leemos una promesa, esa promesa tiene una rúbrica y está firmada con la sangre de Cristo. Cada vez que leemos en la palabra del Señor una demanda, tiene una rúbrica firmada con la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en el libro de Hebreos capítulo 13, dice la palabra del Señor acerca de la sangre de Cristo. Dice, porque si la sangre de los toros en el Antiguo Testamento y de los machos cabríos servían para la purificación de los inmundos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar nuestras conciencias de horas muertas, para que podamos servir al Dios vivo. Esto quiere decir de que aquellas actividades religiosas, ese ofrecimiento de ese animal y el derramamiento de la sangre de ese animal, no tenían el poder de limpiar nuestras conciencias, de limpiar la conciencia de aquellos pecadores. Pero aún así, si ritualmente servía delante de Dios, de alguna manera Dios permitía que esto sea así, dice el Espíritu Santo en Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar nuestras conciencias y poder servir a Dios con una conciencia limpia. Mi querido oyente, ¿sabes cuál es el gran problema del ser humano? Es la carga en el corazón, en la mente, es porque tienen una conciencia cauterizada, un espíritu en su interior muerto. Y la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y en este caso, puntualmente, estamos hablando del poder de la sangre de Cristo, que tiene el poder de quitar la culpa. Yo no sé qué pecado, yo no sé qué recuerdo hay en tu mente, qué imagen viene a tu corazón, qué peso hay en tu conciencia que no puede ser libre, que eso está también debilitando no solamente tu físico, sino también tus emociones. Y es a tal punto la muerte espiritual que no solamente afecta tu vida espiritual, sino también repercute en tus huesos. Hay personas que tienen tanta culpa, que cargan con tanta culpa, porque alguna vez han pensado en suicidios, alguna vez han cometido homicidios, alguna vez han cometido abortos, alguna vez han sido partícipes, hombres estoy hablando, que estuvieron de acuerdo con que ese niño o esa niña sea abortada. Y cuántas cosas más podemos decir, una actividad inmoral, o robos, hurtos, y cuántos pecados pueden crear y carcomer la conciencia de la persona. Pero la Biblia dice de que Jesús ha derramado su sangre para limpiar la mente y el corazón del hombre y la mujer en este tiempo. No importa el pecado, no importa cuán grande y cuán terrible haya sido el pecado. Y quizás estás en la cárcel y decís, yo no tengo poder de Dios, pero sin embargo, mi querido oyente, donde quiera que estés, seas un hombre libre o una mujer libre, seas un hombre detenido por la justicia y estés pagando tu delito estés entre rejas, donde quiera que estés, la sangre de Cristo tiene el poder para sacarte de esa cárcel interior. No estoy hablando de la exterior, sino la interior, de la cual todos queremos ser libres. La palabra del Señor dice que Jesús entró en el santuario celestial, presentándose ante el Padre como un hijo pródigo, que tuvo contacto con el pecado en la cruz, pero sin cometer ninguna clase de pecado. Y dijo, una vez que se presentó ante el Padre, una vez resucitado, yo me lo imagino sanguinoliento, recién salido de entre los muertos, y diciéndole al Padre, Padre, he pagado el precio por el pecado de la humanidad. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi querido oyente,
el Señor Jesús una vez se puso ante el Padre, triunfal, porque pudo consumar el sacrificio por el pecado con victoria, pudo derrotar a la muerte porque no cometió ningún pecado, tuvo contacto con la cruz, en la cruz con el pecado, pero él sin haber cometido ninguna clase de pecado. Como un delincuente fue crucificado nuestro Señor Jesús, y entre delincuentes, entre ladrones, y su muerte fue violenta y rápida. Lo hablábamos la semana pasada, cuando le pusieron esas corona de espinas, esas espinas que traspasaban no solamente su carne, sino esas venas que contenían la sangre pura que venía del cielo, que tiene la capacidad y el poder de limpiar la conciencia de todo pecado. Pero quiero hablar del poder de la sangre de Jesús. Quiero que meditemos un poco qué es lo que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder de limpiar la conciencia del hombre y la mujer. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y mi querido oyente, aunque digas, yo no he pecado, pero el pecado de Adán pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que la muerte entró por un hombre, que se llama Adán. Ahora, quizás digas, yo no tengo nada que ver con la religión, yo no creo lo que dice la Biblia, yo no he cometido ninguna clase de pecado, no he ofendido a Dios jamás. Ahora yo te voy a decir que abras tus oídos y te voy a hacer entender de que lo que hay en tu corazón da crédito que la palabra del Señor no miente. Si tenés la tendencia de desobedecer los 10 mandamientos, estás validando y diciendo que la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay un Dios a quien venerás, estás diciendo que tenés pecado, estás validando la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: no adorarás a ninguna imagen. Si estás venerando, honrando y adorando alguna imagen, entonces está diciendo que la palabra del Señor no miente, que hay pecado en tu corazón. La Biblia sigue diciendo: no matarás, o no tomarás el nombre de Dios en vano. Si sos blasfemo, si alguna vez blasfemaste, entonces estás diciendo que la palabra del Señor no miente, y estás validando que la palabra del Señor es verdad. La Biblia dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si Jesús es tu reposo, bien, pero si no honras a Jesús, si no tenés a Jesús como único Salvador, y Él no es hoy el reposo de tu alma, entonces estás cometiendo este pecado y estás validando la palabra del Señor. Y así sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y si no honras a tu padre y a tu madre, entonces quiere decir que hay pecado en tu corazón y estás validando la palabra del Señor. Sigue diciendo: no matarás. Si alguna vez quizás digas, yo no jamás he matado, pero si hay odio en tu corazón, si hay ira en tu corazón, quiere decir de que está la potencialidad para poder cometer un homicidio. Entonces estás aprobando la palabra del Señor sin quererlo. Dice la Biblia: no cometerás adulterio. Si quizás esta sea tu costumbre, entonces estás validando la palabra del Señor. La Biblia sigue diciendo: no robarás. Si lo has hecho, estás validando la palabra de Dios. No mentirás. Y si alguna vez mentiste, y nadie puede decir que no ha mentido jamás, entonces estás validando la palabra del Señor. Y el último mandamiento, el 10º, dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Si hay codicia en tu corazón, entonces estás validando la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo 15, verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si estas cosas salen de tu corazón, estás diciendo que la ley de Dios es verdad, y estás muerto en tus delitos y pecados. Porque la sangre de Jesús, que fue puesta por el Espíritu Santo en el vientre de María, no tiene el ADN de Adán, y la sangre de María jamás tuvo contacto con el bebé en su vientre.
La sangre de Jesús entonces es sangre divina, venida del cielo, sangre perfecta y viva, y puede dar vida y vida en abundancia. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra del Señor en Apocalipsis dice que Jesús es el Cordero de Dios. Durante 17 veces, Jesús, por excelencia, es el Cordero de Dios en Apocalipsis. Cordero que recibe adoración de los 24 ancianos. Él es el Cordero que es digno, dice la palabra del Señor. Al que está sentado y en el trono, y al Cordero sea la alabanza, dice el libro de Apocalipsis. También sigue diciendo: es el Cordero digno de abrir los sellos. Es el Cordero que está en medio de la multitud vestida de ropas blancas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, sigue diciendo. También dice el libro de Apocalipsis: el libro de la vida es también llamado el libro del Cordero. Él es el Cordero sobre el monte de Sión. La Biblia habla que los 144.000 sellados con el nombre de Dios en su frente siguen al Cordero donde quiera que vaya. El cántico del Cordero habla la palabra del Señor. Dice la Biblia: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Las bodas de la iglesia y el Señor son llamadas en el libro de Apocalipsis las bodas del Cordero. Bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero. El Cordero será su luz. Apocalipsis 22, verso 3, dice la Biblia: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. En Apocalipsis, el título que se le da a Jesús es el Cordero de Dios. Mi querido y estimado oyente, el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra del Señor sigue diciendo que sin derramamiento no hay perdón de pecados. Jesús vino al mundo a derramar su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia. La palabra del Señor dice: a los que la recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la invitación, esta es la parte más importante de nuestro programa en el día de hoy. Es invitarte encarecidamente, casi de manera urgente, porque este es el tiempo que Dios ha preparado. Es que reconozcas al Hijo de Dios, que Él fue el que pagó el precio por tu pecado en la cruz de Calvario. Fue Él el que derramó esa sangre divina y poderosa que tiene el poder de limpiar tu conciencia de toda carga, culpa y malestar que te quita la paz y hasta aún el sueño. Quiero que abras tu corazón y que repitas conmigo estas simples palabras, pero poderosa oración, para que tengas vida y vida en abundancia. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy reconozco todos mis pecados. Perdóname, Señor, todos mis pecados cometidos. Límpiame con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando mi nombre sea nombrado allí entre los ángeles, yo puedo decir: Señor, aquí estoy presente, pero no por mis buenos actos, sino por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por tu gracia y por tu amor. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.